embargo, siendo un continente, América Latina, vulnerable, periférico y dependiente, lo que pasa en el mundo nos afecta más que lo que nos hagamos a nosotros mismos. Y esto quiero que lo recordemos para la última parte de la presentación cuando hablemos de nosotros mismos. Podemos mandarnos muchas macanas y, sin embargo, las oportunidades van a estar ahí para cuando decidamos aprovecharlas. Vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo y de lo que puede pasar en Argentina, porque son dos cosas vinculadas. Y lo vamos a hacer con algunos mapas porque si no es difícil entender cómo se conectan estas dos cosas. Pero lo más interesante para mí es que en el mundo que viene, Argentina, como toda América Latina, es cada vez más irrelevante. Y al mismo tiempo tiene cada vez más oportunidades. Parece una paradoja, pero el mundo que viene es un mundo ingrato, turbulento, conflictivo. Y estar cerca de los focos de conflicto es malo. Y sin embargo, estando lejos, lo que siempre fue un costo, estar lejos, por el costo de los fletes, por la distancia, por lo que tardaban las noticias, por lo que tardaban las personas, pasó a ser un activo. En el mundo actual estar lejos es mejor, sobre todo si tenemos lo que el mundo va a necesitar. Así que voy a compartir con ustedes algunas ideas y algunos dibujos que ayudan a entender lo que les estoy sugiriendo. Y esto es fundamental, entender que vivimos en un mundo post-occidental. No es intuitivo. La gente que nos rodea es la misma gente que nos rodeaba hace 50 o hace 100 años. Miramos alrededor y vemos occidentales. Miramos para arriba y está Estados Unidos, miramos nuestros antepasados, están los europeos. Y sin embargo, el 60% de la humanidad vive en Asia, un continente lejano, donde en este momento hay una guerra en curso y quizás haya otra. Hay una en un extremo, Medio Oriente, y podría haber otra en el otro extremo, en el estrecho que divide a China de Taiwán. En Occidente también hay guerras. Hay una en Ucrania en este momento. Y esas guerras nos están afectando. Algunos les echan la culpa por las cosas malas que pasan. En realidad las guerras generan, naturalmente, desgracias, pero también generan oportunidades. Pero lo que estamos viendo acá es independiente de la guerra. En el mundo actual, no Occidente, es decir, el mundo post-occidental, ya superó en población, por supuesto, pero en economía también, al mundo occidental. Nosotros seguimos pensando que el mundo está coordinado por el grupo de los 7, los países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, 4 grandes de Europa y Japón. Pero todos ellos juntos tienen una economía más chica que Asia, sacando Japón, a que contamos con los países desarrollados. ¿Dónde estamos los demás continentes? Atrás. Inclusive Europa. China, un solo país, ya superó a Europa toda junta en el tamaño de la economía y va por Estados Unidos. Durante la pandemia, cuando casi todo el mundo retrocedió a nivel económico, China siguió avanzando, despacito, pero avanzando. Ya no va a avanzar a las tasas a las que avanzaba hace una década, ya no va a crecer al 10% anual, va a crecer al 5%, una desgracia, dicen. Aún así, sigue siendo la región que más crece. Hasta que dentro de poco, si las cosas salen bien, los emparde África. Y si las cosas no salen bien, entonces África se va a tornar, en vez de un motor de crecimiento económico, una bomba de tiempo demográfico, que es lo que ya están sufriendo algunos países europeos. Lo que estamos viendo acá es cómo se distribuye la población en el mundo. La línea vertical, 2022, es prácticamente el tiempo en el que vivimos. Arriba de todo, vemos al continente asiático, donde hay 5.000 millones de personas. Y abajo, la línea blanca creciendo, es África, el continente que viene. Dentro de 2 décadas, de cada 5 seres humanos, uno será chino, uno indio y uno africano. Los otros 2 seres humanos seremos el resto del mundo, los occidentales, europeos, americanos, oceánicos, el resto de Asia. Fíjense que Europa ya está reduciendo población y América está por alcanzar el pico. Y cuando alcancemos el pico vamos a ser mucho menos que asiáticos y africanos. El mundo que viene no es nuestro mundo. Y sin embargo puede ser un mundo que nos dé oportunidades. Un mundo donde importamos cada vez menos, contamos menos, pero podemos vivir bien. Porque estamos lejos de estas cosas. Esto no es lo que está ocurriendo ahora en Ucrania. Esto es lo que ocurrió en 1986, cuando se fundió el núcleo de la central nuclear de Chernóbil. Chernóbil era una pequeña central de tecnología muy anticuada. Zaporizhia es una central nuclear con tecnología más moderna y que además tiene 6 reactores, uno al lado del otro. Y está en la zona de conflicto entre Rusia y Ucrania, con el peligro permanente de que, aunque no haya un ataque nuclear, haya un accidente nuclear, espontáneo o provocado. Y fíjense ustedes para dónde avanza la radiación.
por la rotación de la Tierra, por la dirección de los vientos. No va para Rusia, va para Europa. Europa, un continente próspero, rico, riquísimo, donde los pobres quieren emigrar y los ricos no están muy contentos con eso. Pero si esto ocurriera, que no es imposible, aunque tampoco es probable, toda esa gente querría salir, querría ir para otro lado, querría ir para lejos. Los países que están lejos son el foco de destino de los ricos si ocurre algo malo en el mundo rico, en el mundo central, en el mundo que siempre admiramos y ahora debemos agradecer por estar lejos. Y yo les hablaba de la zona de conflicto en Europa y ahora se la voy a combinar con la zona de conflicto en China. Y todo esto nos afecta directamente porque ahí producen cosas sin las cuales nosotros no vivimos. Petróleo, trigo, gas y maíz, buena parte de la producción mundial está en la zona de Rusia y Ucrania. Nosotros somos exportadores de eso. No precisamos importar de esa región. África necesita. Por eso cuando hay conflicto en esta región, en África aumentan los precios y la sociedad se rebela y los gobiernos caen. A nosotros nos afecta de la otra manera, nos suben los precios. La guerra en Ucrania tiene un impacto negativo directo en África y un impacto positivo indirecto en América Latina. A la larga nos favorece. Es una tragedia, no hay que celebrar una guerra, pero tampoco hay que negar las consecuencias, que no siempre son homogéneamente negativas. Y los chips, los microprocesadores, se producen sobre todo en Taiwán. Por eso es muy improbable que China haga con Taiwán lo que Rusia hace con Ucrania. Rusia destroza a Ucrania, porque quiere quedarse con los restos, quiere la tierra, no le importa a la gente. Pero China no quiere la tierra de Taiwán, no le sirve la tierra. Quiere lo que está por encima, quiere el valor agregado, la tecnología. Por eso es difícil que ocurra algo parecido, que la guerra sea destructiva. El conflicto va a llevar más tiempo y los medios van a ser más sofisticados, más sutiles. Esto es una buena noticia, salvo que alguien erre el cálculo, porque las guerras habitualmente comienzan por errores de cálculo y no por intenciones declaradas. Esta es la zona por la cual se definió en algún momento que no haya producción, que se congele la producción de autos en el mundo, porque no había chips suficientes para poblar las computadoras de los autos que estaban en la línea de producción. Esto que está pasando acá. Nos es lejanísimo, nos es muy extraño esto. No estamos familiarizados con esta región. Sin embargo, siendo un continente, América Latina, vulnerable, periférico y dependiente, lo que pasa en el mundo nos afecta más que lo que nos hagamos a nosotros mismos. Y esto quiero que lo recordemos para la última parte de la presentación cuando hablemos de nosotros mismos. Podemos mandarnos muchas macanas y sin embargo las oportunidades van a estar ahí para cuando decidamos aprovecharlas. O podemos hacer todo bien, y si no hay oportunidades, no hay manera de que las cosas salgan bien. No hay ningún país en Europa Occidental que sea subdesarrollado y no hay ningún país en América Latina que sea desarrollado. Así que la historia y la geografía algo tienen que ver con el desarrollo. No alcanza con hacer las cosas bien. Pero tampoco nos hundimos y las hacemos mal. Siempre hay salida mientras haya oportunidades y están afuera. Y esto es África, el último continente que les muestro antes de ir al nuestro. Lo que está pasando en África es muy distinto a lo que pasa en América Latina. Por empezar, hay alta inestabilidad política. En América Latina hay inestabilidad de los gobiernos. Los oficialismos pierden elecciones, pero la democracia sigue en su lugar, en la mayor parte de los casos. En 15 de 20 países en América Latina hay democracia, de mayor o menor calidad. En África hay un golpe de Estado detrás del otro. Y son golpes de Estado promovidos por las milicias rusas, por los mercenarios rusos de la compañía Wagner, que protegen a los dirigentes generalmente despóticos y atacan a aquellos que se rebelan contra los dirigentes despóticos, que no son los pueblos democráticos, es la yihad islámica. Son guerras entre malos las que ocurren en África. Eso también para que tengamos en cuenta que cuando nos miramos a nosotros mismos y nos damos cuenta de los errores que cometimos, miramos para otros lados, nos damos cuenta que a veces conviene quedarnos con nuestros errores. Porque los otros errores son mucho más sangrientos y más difíciles de resolver. Yo le dije que ya volví a América Latina, pero exageré. Vamos a pasar primero por una región en el mundo que nos afecta quizás más directamente, porque hay mucha gente vinculada con esta región del mundo, por sangre o por simbología, por religión. Las tres grandes religiones monoteístas del mundo nacieron en esta región y la mayor parte de los argentinos y latinoamericanos cultivan alguna de estas religiones. Muy sencillito. Hay una situación fluida en el Medio Oriente porque en 1947 las Naciones Unidas decidieron que se creasen dos estados,
en el mandato palestino, un territorio que no era lo que hoy llamamos Palestina, era todo lo que hoy es Israel y Palestina. Y decidieron que hubiera un Estado para los judíos y un Estado para los árabes. Los judíos dijeron, queríamos toda la tierra, nos dan la mitad, no estamos satisfechos, por lo aceptamos. Los árabes dijeron, queremos toda la tierra, nos dan la mitad, no aceptamos. Y 5 ejércitos trataron de tirar a Israel al mar. Israel sobrevivió, y desde entonces Palestina se la vienen dividiendo entre los vecinos. Por ejemplo, en este mapa, del 49 al 67, Cisjordania estuvo en manos de Jordania, no de Israel. Y Gaza estuvo en manos de Egipto, no de Israel. Tuvieron la oportunidad de hacer que los hermanos palestinos se independizaran, se autonomizaran, construyeran gobiernos propios. No lo hicieron. Y digo esto, y esto es importante, porque Gaza, que es la zona en la cual hoy vemos imágenes trágicas, tiene 2 fronteras terrestres, con Israel y con Egipto. Egipto es el más poderoso de los países de la Liga Árabe, son 22 miembros. La sede de la Liga Árabe está en el Cairo, la capital de Egipto. Y Egipto tiene frontera con Gaza. Cuando se habla de que Gaza está bloqueada, es verdad. Cuando se dice que Israel la bloquea, es media verdad. Porque el otro medio bloqueo es egipcio, de los hermanos árabes, que no tienen ningún interés en tener relaciones con Hamás y no tienen demasiado respeto por los hermanos palestinos. Y lo que podemos ver ahora es una tragedia anunciada. Hasta ahora la solución proclamada por la mayor parte del mundo era 2 estados para 2 pueblos. Los árabes de Palestina, los palestinos van a tener un estado independiente, los judíos también. No lo consiguieron. En 70 años no lograron vivir juntos. Posiblemente la solución que se va a encontrar ahora a la fuerza es que vivan separados. Israel mandó que el 1.000.000 de personas que viven en el norte de Gaza, en la ciudad de Gaza, emigrase hacia el sur de Gaza, donde está otro 1.000.000 de personas que viven en malas condiciones. No hay condiciones para sobrevivir en Gaza como están las cosas, sin ayuda humanitaria, con la frontera de Egipto cerrada. Así que es probable que la inmigración continúe hasta el sur, como en los tiempos bíblicos. Y probablemente lo que veremos es zonas despobladas en el futuro que actúen como buffer zones, como colchones entre pueblos que no aprendieron a vivir juntos y por lo tanto van a tener que vivir separados, aunque eso signifique el desplazamiento forzado de millones de civiles. Todo esto enciende al mundo. Todo esto va a encender al terrorismo. Y no estoy buscando culpables, estoy describiendo eventos y sucesos. Y en Argentina no estamos inmunes, ya tuvimos terrorismo. Y es probable que vuelva. Por eso quiero ser claro, cuando hablo de que nosotros tenemos irrelevancia estratégica y también oportunidades, nada es al 100%. Las oportunidades suben y bajan, aunque es posible que en las próximas décadas estén más arriba que abajo. La irrelevancia no es cero. De vez en cuando el mundo va a venir a buscarnos. Y tenemos que estar preparados para eso. Porque dependemos mucho del mundo. Y esto es notoriamente importante para saber dónde está parada Argentina en el mundo que viene. Y la respuesta no es América Latina, es en la mitad sur de América Latina. Este es el mundo en función de dependencias, de cuánto dependemos, cuánto depende cada país de los 3 principales exportadores mundiales, Estados Unidos, China y Alemania. Los países que están en naranja importan más de Alemania que de los otros 2. Los países que están en azul, de los Estados Unidos. Los países que están en rojo, de China. Y acá hay 2 datos fundamentales en este mapa. Primero, que China es la única potencia global. Alemania y Estados Unidos quedaron constreñidos, quedaron reducidos a ser potencias regionales. Y segundo, que el único continente dividido por la geoeconomía es América Latina. Porque toda Asia tiene más influencia de China, toda África tiene más influencia de China, toda Oceanía tiene más influencia de China, Europa homogéneamente de Alemania y América del Norte homogéneamente de los Estados Unidos. El único continente que tiene 2 hegemones, 2 países más importantes, es América Latina. El norte depende de Estados Unidos y ahí funciona el nearshoring. Ellos se van a beneficiar por la pandemia cuando Estados Unidos reduce las cadenas globales y decide apostar por la redundancia y producir cerca de casa, aunque sea más caro. Y entonces instala fábricas en México. Tesla. Inversiones billonarias están haciendo los empresarios de Estados Unidos y no solo en México y América Central para sacar parte de las inversiones del Asia-Pacífico. Pero no en Argentina ni en Brasil, porque la geografía sigue contando y en este caso no es un activo, es un pasivo. Entonces tenemos una América Latina que se está dividiendo, mientras el mundo está yendo homogéneamente para un lado o para el otro. Y dentro de América del Sur también vemos esto. Dentro de América del Sur también tenemos países que dependen más de Estados Unidos
o más de China. Y después estamos lo que dependemos de China a través de Brasil. Tenemos la dependencia subregional. Nuestro principal socio comercial es un vecino, pero cuando ese vecino crece es porque crece la potencia del otro lado del océano. Y cuando cae es porque la potencia del otro lado del océano cae menos. Así que tenemos una dependencia mediada de China. Y acá les muestro, como les mostré antes, aquellos productos en los cuales América Latina es clave. Antes les mostré en qué productos Taiwán, Ucrania y Rusia eran clave en el mundo. Y acá les muestro los nuestros. Más de la mitad de la soja. Esto es alimento nada más, porque si entramos en minerales, también. Por ejemplo, con el litio y de manera más o menos relevante con el gas. América Latina no puede desaparecer. Yo hablaba de irrelevancia relativa. En soja somos muy relevantes. Si desaparece América Latina, desaparece más de la mitad de la soja. Por lo tanto, desaparece el alimento de los cerdos chinos, que desaparece desapareciendo el alimento de los humanos chinos. Parte del crecimiento chino depende de que consigan alimentos a buen precio y buena calidad para los animales que ellos crían para después alimentarse. Esto es fundamental. América Latina tiene alimentos y tiene energía. Y cada vez más es China la que necesita esos alimentos y esa energía. Argentina está en un par de asociaciones internacionales que trajeron mucho ruido en Argentina. La nueva ruta de la seda, BRI, Belt and Road Initiative, y los BRICS. La importancia efectiva de esas dos organizaciones es minúscula en términos formales. Lo que significan es que uno tiene relaciones directas con China. Y como les dije, China es el país que define las tendencias globales y además determina la división latinoamericana. China no es el país más importante del mundo, pero es uno de los. No es el país más importante del mundo porque no es el 51%, pero puede perfectamente ser el 30% y Estados Unidos el 25%, salvo para Argentina, que lo sigue necesitando por el Fondo Monetario Internacional. Bueno, fíjense que en esto vamos con la marea. Cada vez más BRI y cada vez más BRICS. No es quedarse fuera del mundo, no es renunciar a nuestra identidad, no es renunciar a Occidente. Se puede convivir con Occidente y ser miembro de BRI y de BRICS. Uruguay lo es, de BRI. Y Brasil lo es de BRICS, no deja de ser occidental. Pero Occidente pesa cada vez menos y por lo tanto no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, diría la sabiduría popular. Y en América Latina está pasando esto adentro. Lo que les mostré es cómo nos afecta el afuera. Ahora les muestro las consecuencias adentro, porque estas consecuencias no solo afectan nuestra vida cotidiana, también afectan nuestras opciones electorales y nuestros resultados electorales. Y de eso hablamos cuando pensamos en el domingo. Esto es pobreza. En América Latina, la pobreza se redujo de manera significativa desde 1990 en adelante. Más o menos hasta 2014. Y a partir de entonces empezó a aumentar otra vez. Esto es algo que no siempre se dice porque sabemos que América Latina es desigual. Y entonces pensamos que no es tan pobre, porque más pobre es África. Es cierto, pero América Latina está aumentando la pobreza. Y América Latina en esto se parece al resto del mundo subdesarrollado. Esto es informalidad. Uno de los más graves problemas que tiene América Latina, en particular el mundo, el desarrollo en general, es la informalidad. Informalidad significa que no hay protección para el trabajador y que no hay ingreso para el Estado. A veces no solamente no hay ingreso, no hay información, no están censados los trabajadores. El Estado no sabe a quién gobierna. ¿Cómo se puede gobernar sin conocimiento? Algunos dicen no es problema, al contrario, la economía Barrani es lo que nos permite flotar. La economía en negro es lo que hace que no nos muramos de hambre a pesar de la catástrofe macroeconómica. Qué suerte que hay 40% de informalidad, porque significa que hay economía en funcionamiento, aunque sea informal. Bueno, es mejor que haya economía informal a que no haya economía. Pero la informalidad es un problema, por lo que les decía, desprotección del trabajador e incapacitación del Estado. La línea negra son los países desarrollados. Los países desarrollados tienen bajísima informalidad. Los países en desarrollo altísima. Argentina 40%, Perú 70%. Esto determinó que las bajas capacidades estatales produjesen más muertos por el COVID en América Latina que en ninguna otra región del mundo. 8% de la población mundial vive en América Latina y tuvimos 35% de los muertos de COVID y 35% de los homicidios. América Latina es la región más violenta del mundo en época de paz. En época de guerra la gente muere, en época de paz no habría necesidad.
Sin embargo, en Argentina, 8% de la población, 35% de los homicidios. 15% solamente en Brasil. Brasil tiene la misma cantidad de homicidios cada año que todos los países en azul juntos. Toda Europa, Norte de África, China, Rusia, las grandes potencias, todas juntas con un montón de otros países, matan por año tanta gente como Brasil. Es una tragedia lo que ocurre en las calles, en las cárceles, en los barrios y las periferias, pero también a veces en los centros urbanos de América Latina. Y por eso los gobiernos pierden elecciones. Lo que les muestro acá son 3 periodos de 6 años. El primer periodo, 2004-2010. La línea azul significa porcentaje de victorias oficialistas. De cada 10 gobiernos, 6 era reelecto. En los siguientes 6 años, 2010 a 2016, bajó un poquito, pero seguía siendo siempre, seguía conviniendo ser oficialista. Si uno va a una elección, le conviene ser oficialista. En todos los países del mundo los oficialismos tienen más chance de ganar que las oposiciones. Salvo en América Latina desde 2016, donde los oficialismos tienen 1/4 de ganar. Hay una reelección cada 4 intentos. Nunca en la historia de la humanidad hubo tantas derrotas oficialistas. Y esto puede parecer una mala noticia para los oficialismos, pero en realidad es una buena noticia, porque significa que la democracia aguanta. En otra época no perdían elecciones los oficialismos porque eran derrocados por los militares. Ahora no hace falta un golpe de Estado, alcanza con que la gente vaya el domingo a votar. Por supuesto que la insatisfacción refleja la mala prestación, el mal desempeño de los gobiernos. Pero ante el mal desempeño la gente cambia el gobierno, no cambia el régimen. Echa a los gobernantes sin liquidarlos. Y esa es la definición más linda de democracia. Deshacernos de los incompetentes sin derramamiento de sangre. Ahora lo que va a pasar este domingo está determinado por varias causas. Y una de ellas sigue siendo económica. Yo le mostraba antes que en América Latina violencia, informalidad y pobreza. Y por eso la gente vota en contra de sus gobiernos. Ahora fíjense que América Latina se está recuperando. Y este gráfico lo que hace es destacar lo que recién les decía. En un mundo turbulento, lleno de guerras y muertes, América Latina va a crecer. Va a crecer este año. Va a crecer el próximo año. Y es esperable que crezca los años siguientes. Vienen tiempos buenos para América Latina. Otra vez, no quiere decir que los aprovechemos. No hay ninguna garantía de aprovechar las oportunidades. Pero de lo que estamos casi seguros es de que tendremos oportunidades. Miren Argentina. Qué máquina de desaprovecharlas. Este año nos vamos para abajo y el siguiente también. Pero las oportunidades van a seguir ahí. Entonces, cuando uno mira a Argentina, tiene que preocuparse por lo que viene en el corto plazo e ilusionarse por lo que viene después. Vamos a empeorar antes de mejorar, pero no hay razones para esperar que Argentina siga así, como en este gráfico, siendo la oveja negra de la región. Esa ya fue Venezuela, donde se rompió todo, donde perdieron en población. Venezuela tiene el 20% de su población viviendo afuera, Argentina tiene el 2%. Buena parte de los argentinos, sobre todo jóvenes, quiere irse, si pudiera lo haría. Pero no se van en términos significativos. Seguramente muchos de ustedes tienen familiares viviendo afuera y están tristes por eso. Pero en términos estadísticos, Uruguay y Portugal, 2 países exitosos, tienen 10 veces más emigración que nosotros. Tienen el 20% de la población viviendo afuera, no al 2 o 3. Miren, para entender la Argentina que viene y cómo está cambiando, hace falta proyectar el pasado en el futuro. Lo que tenemos en el primer gráfico es la Argentina que conocíamos, muy, pero muy simple. Hay un voto peronista, identitario, que representa sobre todo a los sectores populares, a los sectores medios para abajo, que tienen menor nivel de educación formal. Ese es el voto azul. Prevalecen en la mayor parte de las provincias que están en azul. Y hay un voto no peronista, también identitario, que se caracteriza por representar fundamentalmente la clase media y los sectores con mayor educación formal, que vivía en la zona núcleo. La zona núcleo es aquella que tiene la economía más productiva y más integrada al mundo. No hago juicio de valor, no significa que las economías regionales sean menos valiosas o que la soja valga más que el azúcar en términos morales. Es simplemente un resultado sociológico de la estructura económica. La zona núcleo era antiperonista o no peronista, y el resto del país, que podemos llamar periferias urbanas y periferias territoriales, era más peronista. Periferias urbanas es el conurbano, periferias territoriales, el norte y la Patagonia. En los últimos pasos se rompió todo, se fue todo al diablo. Todo lo que sabíamos no sirve más. ¿O sí?
Fíjense acá, Entre Ríos, Corrientes y la ciudad de Buenos Aires siguieron más o menos el patrón anterior. Ustedes en Entre Ríos a lo mejor no notaron el terremoto porque Milei no ganó. Lo mismo pasó en otras 5 provincias donde ganó el peronismo. Es decir, de 24, en 8 ganaron las fuerzas tradicionales y en 16 ganó la fuerza nueva. Esas 16 incluyen provincias muy desarrolladas como Córdoba y Mendoza, muy subsidiadas como Tierra del Fuego y menos desarrolladas como algunas del norte grande. ¿Por qué? ¿Cómo explicamos este mapa? Hay 2 principales razones. La primera tiene que ver con la economía y la atribución de culpas por la economía. Argentina hace más de una década que no crece. Cuando la gente tuvo que atribuir culpas, se las atribuyó a los últimos gobiernos. Los peronistas y a quien no lo fue. Al de Cristina, al de Macri y al de Alberto, si es que tal cosa existe como un gobierno de Alberto. No hicieron distinción. Pero hasta ahora eso estaba latente. Hizo falta alguien que activase esa asimilación, es decir, el fracaso es de todos. Y llamase a ese todos casta. Ese alguien fue Milei. Así que la primera razón para entender a Milei es alguien que explique el fracaso como responsabilidad de todos. Todos los que estaban antes, hasta ese entonces. Pero hay una segunda razón. De las 24 provincias, en 5 hubo elecciones locales. En Buenos Aires, provincia. En Buenos Aires, ciudad. En Entre Ríos, en Catamarca y en Santa Cruz se eligieron o gobernadores o candidatos a gobernador y a intendentes. Hay 2 anclas de la política argentina. El elector tiene 2 anclas mentales, el presidente y el intendente o gobernador, no son los legisladores. En las 19 provincias donde no se elegía gobernador ni intendente, Milei tuvo una mucho mejor performance que en las 5 donde se elegía. ¿Cuánto es mejor? 13 puntos porcentuales. En las 5 provincias que elegían gobernador e intendente, Milei sacó 13 puntos porcentuales menos que las otras 19. Esto es fundamental para entender que la política argentina sigue siendo estable a nivel subnacional, a nivel regional, a nivel provincial. Y para entender en qué condiciones gobernaría Milei si ganara las elecciones. Gobernaría en condiciones de absoluto desarraigo institucional. No tendría gobernaciones, salvo que milagrosamente gane la de Buenos Aires. No tendría intendencias, salvo que milagrosamente gane alguna Bahía Blanca, mire bien. Pero hay 2.500 intendencias en Argentina. Hay 24 gobernaciones. No tendría un tercio en ninguna de las cámaras. No tener un tercio significa no solamente que no va a tener quórum y no va a poder aprobar su agenda legislativa, sino que no tiene escudo legislativo. No es que su programa de gobierno depende del Congreso. Su supervivencia como presidente va a depender del Congreso y lo que estoy diciendo no es una agenda golpista. Son los estudios de ciencia política de América Latina que marcan que los presidentes que no tienen escudo legislativo, es decir, no tienen el mínimo de un tercio en el Congreso para evitar el juicio político, son destituidos por el Congreso, que es una institución constitucional cuyos miembros están elegidos por el pueblo, tanto como el presidente. No lo hacen por capricho, no lo hacen en cualquier momento. Lo hacen cuando baja la popularidad presidencial. Imaginen cuánto puede tardar en bajar la popularidad presidencial de un país quebrado y sin moneda. Por eso este mapa es importantísimo, porque muestra un candidato nacional que roba, que gana en 16 provincias, 2 tercios, pero que no tiene raíces, que no tiene ancla en el territorio, que no tiene equipos. Los equipos los puede empezar a mostrar a nivel nacional, pero para gobernar este país hace falta muchos ravioles, como se dice en las jergas. Uno ve el organigrama del Estado y necesita llenar un montón de lugares. Y cuando uno llega al Estado, lo primero que aprende es dónde está el botón para pedir el café, porque es muy difícil gobernar una cosa tan grande como el Estado argentino. Imaginen cuánto demora en encontrar la gente adecuada para cada uno de los lugares que hay que rellenar con gente capaz. No lo estoy condenando al fracaso ni a la victoria primero. Lo que estoy diciendo es, el hecho de que Argentina hasta ahora tuviese 2 partidos que la gobernaban alternadamente y que ahora tenga un outsider, tiene consecuencias. Para algunos las consecuencias son positivas, echa a los fracasados. Por otros las consecuencias son inciertas. La inestabilidad está asegurada, salvo que haya mucha habilidad en el gobierno, que viene, y compre en el buen sentido, o en el malo, como hicieron en Brasil, articule con la casta. Y es lo que parece que están intentando hacer, con sindicatos, con sectores políticos y algunos empresarios. En ese caso, vamos a ver mucha más fluidez de lo que uno esperaría si Argentina no fuera un país federal. Acuérdense que los gobernadores están electos por partidos políticos que se van a mantener aunque pierdan la presidencia. Y tienen alianzas ya hechas, coaliciones. Y el que está en la oposición también. Así que no es que de repente
el 80% del masismo y el 70% del arretismo se pasa a Milei y tenemos un partido de gobierno. Eso no es tan fácil, porque ya están las coaliciones constituidas para gobernar subnacionalmente. Y esos gobiernos subnacionales necesitan plata y por lo tanto van a exigir al presidente. Vamos cerrando porque les quiero mostrar el panorama de lo que espera. No les voy a decir quién va a ganar porque no lo sé. Si alguien les dice que sabe, les está robando la plata. Esto es lo que les decía antes, es la relación de clase con voto en Argentina. Esto es el voto al peronismo, Frente de Todos, Frente para la Victoria, ahora Unión por la Patria. Cuando sube la clase social, baja el voto. En los distritos más ricos, al peronismo no le va bien. En San Isidro y en Vicente López no le va bien. En la capital federal tampoco. En los distritos más pobres le va mejor. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno critica las provincias clientelistas. En realidad es normal que al peronismo le vaya mejor en esa provincia. Después podemos ver caso por caso donde hay prácticas de mala política, donde hay prácticas ilegales. Pero esperar que no gane el peronismo en esas provincias es ligeramente irrealista, porque se corresponde con el voto de clase que tiene el peronismo y que tiene también el no peronismo. A mayor clase social, mayor voto no peronista. Hasta acá es lo que sabíamos. Lo que nunca nos imaginamos era esto, que el voto Milei iba a ser indiferente a la clase. A Milei lo votan por igual, los ricos y los pobres, en los countries y en las villas. En el Mundial de Rugby en Francia uno se podía encontrar con mucha gente que pobre no es, con los hijos diciendo, el nene me lo vota Milei, y el nene diciendo, y todos mis amigos también. Porque lo que se percibe es una sensación de frustración generalizada con Argentina. No es solamente que a los pobres le va mal. Los ricos tampoco se sienten con un horizonte abierto de oportunidades. También sienten un ambiente opresivo y un país expulsivo. Milei sí tiene más apoyo en varones que en mujeres y en jóvenes que en gente mayor. Ahí sí se ve. Pero no es un voto de clase, es un voto de género y es un voto etario. La clase es indiferente a Milei. Uno cierra los ojos y si es un pobre o un rico, no le da ninguna información respecto al voto por Milei. Y para terminar, esta es la distribución de los electores en el país, que es lo mismo que la distribución de la población, no cambia demasiado. Y esto porque a veces tenemos el elefante en la sala y no lo vemos. El elefante en la sala se llama Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Entre Ríos es una provincia fundadora de la Confederación Argentina de la Patria. Una de las más importantes, quizás la más importante junto con Buenos Aires. La organización nacional se produce a través de las guerras entre Buenos Aires y Entre Ríos, y es la victoria de Entre Ríos la que nos permite la consolidación de la unidad. Buenos Aires tardó una década más, pero termina integrándose a las 13 provincias coordinadas por Entre Ríos. Hoy Entre Ríos es una provincia más, una provincia mediana. Pero la provincia más grande, la segunda provincia más grande del país, también es una provincia más, Córdoba. Y la tercera, Santa Fe. Porque Buenos Aires casi quintuplica a la segunda. La provincia de Buenos Aires tiene casi el 40% de todo. Población, riqueza, pero tiene el 50% de la pobreza. El 50% de los pobres viven en Buenos Aires. Así que es una provincia enorme, atrofiada, con mucha gente, sin centro político, porque en La Plata es una capital mediocre, desde la cual solamente se hacen negocios. El gobierno de la provincia de Buenos Aires transcurre alrededor del Obelisco, que es un Puerto Madero, donde viven los intendentes del conurbano. En esa provincia deforme y sin cabeza, descabezada literalmente en 1880, sigue habiendo más pobres, a pesar de tener una economía relativamente grande, porque la coparticipación la condena a la pobreza. La coparticipación le saca el doble de lo que le devuelve. Y por lo tanto, todo lo que podamos hacer en el resto del país es insuficiente si no resolvemos la cuestión bonaerense, la misma que en el siglo XIX. La cuestión porteña, la cuestión de Buenos Aires, cuando tuvieron que dividirla en dos. Y ahora quizás haya que hacerlo de nuevo. Pero esto no es un capricho de alguien antibonaerense. Yo soy bonaerense, soy de La Barría, me encanta mi provincia, la recorrí mucho, la sigo recorriendo. Y el problema es que es disfuncional, no que es perversa. Tiene 3 regiones súper diversificadas, el sur del Gran Buenos Aires, fundamentalmente peronista, pero no es por eso, simplemente por la zona núcleo del canal del Panamá, la cuenca del Paraná, que va camino a Santa Fe y Entre Ríos, y después el resto, la parte sojera y no solamente, el interior bonaerense, que es mucho territorio con un tercio de la población. Ese tercio de la población, esa provincia
chiquita demográficamente, son 2 Córdobas. Por eso algunos pretenden dividir al monstruo, de nuevo, no por maldad, sino por necesidad, y para que recordemos que durante la pandemia, en la cual estuvimos 2 años encerrados por los 3 chiflados eran porteños. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no debía ser otra cosa, aunque quizás lo sea a partir de diciembre, el presidente de la Nación, otro porteño de Puerto Madero, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, también él, porteño, como todos los que lo antecedieron. El federalismo en Argentina es una necesidad, y por ahora una necesidad imposible. ¿Qué es lo que viene entonces? La política como la pensábamos antes. ¿Qué significa esto? Esta foto representa por un lado el peronismo y por el otro el no peronismo. Y también significa que la política es ambacéntrica, que los líderes del peronismo y del no peronismo se definen alrededor del obelisco, hasta la General Paz o superándola. Pero el presidente peronista lo pone la provincia de Buenos Aires, de hecho fue Cristina la que puso Alberto, y el presidente no peronista lo ponía la ciudad de Buenos Aires. De la Rúa, Macri, y esperaba hacer la reta. No fue así, no funcionó. Al parecer, la grieta sigue funcionando, esa grieta que polariza entre kirchnerismo y antikirchnerismo, kirchnerismo y macrismo. Tampoco. A todo eso le pasa por arriba la grieta antigrieta, la grieta contra la casta, que propone la dolarización, algo sobre lo que pueden hablar con los economistas a los que invitaron que saben más que yo, pero les cuento que hay 3 países que dolarizaron en América Latina: Panamá, El Salvador y Ecuador, y aunque muchos los pongan como ejemplo de algo, no hay mucha gente queriendo ir a vivir a esos países. Yo lo dejo por acá, resaltando lo que les dije al principio, y estoy abierto para el debate, las preguntas y las críticas. Lo que viene en el mundo es muy complicado para el mundo y ligeramente favorable para Argentina y para América Latina. Lo que hagamos en América Latina y sobre todo en Argentina es lo que va a determinar si aprovechamos o no las oportunidades que el mundo nos va a dar, a pesar de nuestra irrelevancia. Por una vez, la irrelevancia es una bendición en este mundo conflictivo. Aprovechémosla. Muchas gracias. El aplauso, por supuesto, a Andrés Malamud. Y sí vamos a hacer un par de preguntas, al menos aprovechando esta oportunidad, porque usted se refirió al acercamiento de Argentina a los BRICS, dijo que esto implica una relación directa con China, que esto no es quedar afuera del mundo y que Occidente pesa cada vez menos. Ahora, ¿qué análisis breve puede ofrecernos sobre oportunidades y amenazas de este acercamiento? Una pregunta clave porque de los 3 candidatos con chance, 1 se supone que continuaría esa política y 2 dijeron que se retiraría. ¿Qué es el BRICS? Primero, para entenderlo, es un invento de una consultora que alrededor del año 2000 dijo: miren, si proyectamos el crecimiento y tomamos el tamaño de la economía, en 2050 las 6 grandes potencias económicas van a ser 2 de las que son ahora, Estados Unidos y Japón, pero ninguna de las europeas, sino los 4 emergentes: Brasil, Rusia, India y China. Fue un consultor que inventó el concepto. Y después Brasil, Rusia, India y China dijeron: no sirve, marketing. Lo tomaron y formaron un club. Ese club no tiene estatuto, no tiene sede, no tiene personal, no tiene presupuesto. Es como el G20 o como el G7. Es una instancia de coordinación, es un foro en el cual se encuentran y coordinan, dialogan, se conocen. No hay ninguna obligación de mantener ninguna lealtad y no hay políticas comunes, ni en el G7, ni en el G20, ni en los BRICS. Hay indeseables en los BRICS. China tenía la intención de sustituir a Estados Unidos como potencia mediadora en Medio Oriente y entonces junta a Arabia Saudita y a Irán y quiere hacerse el valedor, quiere que lo legitimen con este sellito. Mientras tanto vemos que cuando acontece algo serio en Medio Oriente, China está ausente y Estados Unidos sigue siendo el país al que van a buscar. Pero ¿cuál es el costo de estar ahí? Hay un cierto costo reputacional. Un cierto costo reputacional en Occidente, porque estar al lado de algunos de esos países no es necesariamente bueno. Pero entre esos países está la India, que es gran aliado de los Estados Unidos y gran adversario de China. Y está Brasil, que sigue siendo un país al que los Estados Unidos bancan una y otra vez, por más que de vez en cuando Lula se vaya de boca. Así que no es estar en una alianza antioccidental, no es estar en un grupejo comunista, es estar en un grupo de países hiperheterogéneo que tiene oportunidades y posibles prejuicios. Se trata otra vez de aprovechar las oportunidades
y protegerse de los prejuicios. Todo depende de cómo se hagan las cosas. Estar ahí no es malo ni bueno, depende de lo que hagamos con ello. Bien, una más, teniendo en cuenta la finalización, ¿no? Cómo finalizó su exposición. En caso de una presidencia de Milei, él propone realizar acuerdos políticos y comerciales con países que respeten las libertades en general. ¿Qué opinión tiene sobre esto y qué ventajas y desventajas puede tener definir la política exterior según este criterio? El principal socio comercial de China son los Estados Unidos y viceversa. Ahora México superó a China en algún aspecto, pero la interconexión económica, financiera, industrial entre China y Estados Unidos es indisoluble. De hecho, están tratando algunos de hacer un decoupling, de desacoplarlos para poder ir a la guerra, aunque sea comercial. Y no lo consiguen, porque los grandes industriales de Estados Unidos, Elon Musk, Bill Gates, viajan a China para decirles, miren, el complejo militar industrial querría no tener nada que ver con ustedes, pero nosotros sí queremos tener algo que ver, porque producimos juntos. Así que si el país modelo de Milei, que es Estados Unidos, tiene negociaciones, relaciones profundas con China, no veo cómo un paísito se va a independizar. Le agradecemos, Andrés Malamud, con un fuerte aplauso por nuevamente estar presente en este foro del Consejo Empresario y por todos sus conceptos y análisis. Muchas gracias. Mil gracias.